Amigos, aquí una vez más José Benito Envi en un espontáneo que nos quiso avisar. Prometí hablaros de este tema una vez. Quiero hacerlo cortito y ameno. Sé sobre el tema de los 144.000, que se habla de ellos en el capítulo 7, en el capítulo 14 y en el capítulo 15 de Apocalipsis, de Revelación. Y claro, hay muchas opiniones diferentes. Yo me sorprendo cuando me pongo a mirar vídeos por YouTube, porque a veces la gente viene con sus informaciones tan espesas, tan seguras, tan firmes, que yo les digo gracias, porque a mí esto me va a motivar a hacer oración, a pedirle más a Dios que me dé más luz sobre este tema, y me va a motivar a que yo investigara más profundamente sobre este tema. Entonces me he puesto a mirar vídeos y me he encontrado otra vez toda esa diversidad de opiniones que hay sobre este tema tan impresionante, y escuchar cosas que parecen inconcebibles que grandes, digamos, estudiosos famosos o sabios o teólogos que digan esas cosas. Me parece increíble. Entonces, de una manera resumida, muy sencilla, se me ocurre. En la Biblia se habla muchas veces sobre la ira de Dios y del Cordero, que va a haber un día de la ira de Dios y del Cordero. Incluso en Romanos capítulo 2 se dice que las personas que no aceptan la bondad, la misericordia de Dios, su amor, su grandeza de espíritu, dice que lo que hacen es acumular ira para sí, para el día de la ira del Cordero y del justo juicio de Dios. O sea, hay un día de la ira del Cordero y de la ira y del justo juicio de Dios. Y en la Biblia también se le llama el día del ajuste de cuentas que Dios va a traer sobre la humanidad. Dios va a traer un tremendo, un terrible ajuste de cuentas en esta tierra sobre la humanidad. Y viene sobre los inicuos. Entonces, este punto es importante de tener en cuenta. Día de la ira de Dios, de la ira de la cólera de Dios. Día del justo juicio de Dios. Día del terrible día que Dios traerá el ajuste de cuentas sobre la tierra. Se está refiriendo al mismo evento que ocurrirá justamente, y el punto que hay que tener presente, cuando es el fin. Porque es justamente antes de que llegue el fin. Nunca ha sido esto antes, en ningún otro tiempo. Esto va a ocurrir justamente antes de que llegue el fin. Se juntan dos grandes eventos, el día de la ira de Dios y del Cordero, junto con lo que es la gran tribulación. Que muchas personas se equivocan la ira de Dios y del Cordero con la gran tribulación. Son cosas distintas, porque la gran tribulación la trae el gobierno de la bestia, que quien tiene detrás es a Satanás, el diablo, es el que da el poder a los gobiernos de la bestia. Sin embargo, la ira de Dios y del Cordero procede de Dios mismo. No, es Dios mismo el que trae, mediante ese día tremendo, mediante su Hijo Jesucristo, sobre la tierra. Entonces, la reflexión está en la pregunta que se hace también en Nahum, por cierto, y que se hace también en el capítulo 6 de Revelación, y hace la pregunta de quién va a poder estar en pie, quién va a poder sostenerse en pie ese día terrible, temible de la ira de Dios y del Cordero. ¿Quién va a poder sostenerse en pie? ¿Quién va a poder estar en pie el día de la ira de Dios y del Cordero? ¿Quién? Y entonces lo que es curioso es que entre el sexto y el séptimo sello aparece un capítulo entero escrito, que es el capítulo 7 de Apocalipsis y de Revelación. Yo por eso estoy preguntando constantemente qué pinta el capítulo 7 de Apocalipsis y de Revelación entre el sexto y el séptimo sello. ¿Qué hace? ¿Qué hace el capítulo 7 de Apocalipsis entre el sexto y el séptimo sello? ¿Qué pinta ahí? ¿Y qué pintan las 12 tribus de Israel en medio del séptimo sello? Perdón, del capítulo 7 de Revelación. ¿Qué pinta ahí? Es decir, las tribus
¿Dónde están las tribus de Israel hoy en día? ¿Dónde están? Entonces, en un acontecimiento que claramente es del futuro, y para el futuro, primero, ¿qué pinta el capítulo 7 de Revelación ahí? Y segundo, ¿qué pintan las 12 tribus de Israel ahí? En medio del capítulo 7 de Apocalipsis de Revelación, ¿qué hace eso? Todo ahí. Porque es un acontecimiento del futuro. ¿Por qué es un acontecimiento del futuro? Pues como acabo de mencionar, porque estos hechos van a ocurrir justamente antes del fin. Al final del capítulo 6 de Revelación se hace la pregunta, bueno, primero están los comandantes militares, los generales, los reyes, y todo esclavo, todo libre, toda la gente están clamando a las montañas y a las rocas de las montañas que caen sobre ellos. ¿Os imagináis a la gente clamándole a las montañas y a las rocas de las montañas que caen sobre ellos? ¿Y para qué? Dice para esconderlos de la ira de Dios y del Cordero. Para esconderos, para protegeros de la ira de Dios y del Cordero. Están pidiendo a las rocas de las montañas y las montañas que caen sobre ellos para protegerlos de la ira de Dios y del Cordero. La pregunta es, ¿cómo será la ira de Dios y del Cordero para que la gente esté pidiendo que las montañas o las rocas de las montañas caigan sobre ellos? Yo prefiero que me caigan las montañas o las rocas de las montañas sobre mí antes de tener que pasar a través de la ira de Dios y del Cordero. Es lo que están diciendo. Entonces, ¿cómo será la ira de Dios y del Cordero? Y dice, porque ha llegado la ira de Dios y del Cordero. Ha llegado el día de la ira de Dios y del Cordero, y hace la pregunta, ¿y quién podrá estar en pie? ¿Quién podrá mantenerse en pie o sostenerse en pie en ese tiempo? Y esta pregunta es la misma que hace Nahum también. ¿Quién podrá sostenerse en pie en ese tiempo? ¿Quién se va a poder sostener en pie en ese tiempo? Tremenda pregunta. Y entonces aparece un capítulo entero, que es el capítulo 7 de Apocalipsis, diciendo quiénes van a estar de pie en ese tiempo. Porque el capítulo 7 de Apocalipsis, de Revelación, lo que está es contestando a esa pregunta. La pregunta, repito, es, ¿quién podrá estar en pie? ¿Quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién podrá mantenerse en pie el día de la ira de Dios y del Cordero? Ahí está la pregunta. Entonces, Dios, mediante un ángel que tiene el sello del Dios vivo, da la orden a los 4 ángeles que están en las 4 esquinas de la tierra, en los 4 ángulos de la tierra, que se detengan, sus vientos de destrucción hasta que, deténganse los vientos de destrucción hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. O sea, que va a haber un sellar de los siervos de Dios en sus frentes, no en sus corazones, ojo, es muy diferente. ¿Y para qué van a ser los siervos de Dios sellados en sus frentes entonces? Pues dice claramente, para ser protegidos de lo que viene, para ser protegidos de lo que viene. ¿Y qué es lo que viene? Pues viene capítulo 8 de Revelación, 7º sello, 7 trompetas que está manifestando la ira de Dios y del Cordero, y con la séptima trompeta, los 7 tazones que acabarán destruyendo por fin a todos los inicuos que en vez de arrepentirse, a pesar de ver lo que van a estar viendo, van a continuar en su iniquidad, en su maldad, ¿no? Entonces, ¿para qué se sella a los siervos de Dios en su frente? Para ser protegidos de lo que viene. ¿Qué es lo que viene? La ira de Dios y del Cordero. La pregunta clara, sencilla, es, ¿va a derramar Dios su ira y su cólera ardiente sobre sus siervos? Eso es completamente ridículo de pensar, es impensable. ¿Cómo va a derramar Dios su ira y su cólera contra sus siervos? Es completamente impensable, es una tontería, una locura. Dios va a derramar su ira y su cólera
sobre la gente que hasta ese entonces ha estado, no sé, apartada de Él. ¿Qué va a pasar a esa gente que está apartada de Él? Dice Dios que en ese tiempo esa gente van a suplicar la muerte. Van a buscar la muerte como quien busca un sediento, un vaso de agua en medio de un desierto. Para ellos la solución es que alguien les diese una pistola y pegarse un tiro en la cabeza. Dice, van a buscar la muerte, la van a suplicar, dice, pero no la hallarán. La muerte huirá de ellos. La muerte huirá de ellos. Quiere decir que todas esas personas van a pasar por un proceso terrible. Dice la Biblia claramente que serán atormentados de tal manera, van a ser atormentados de tal manera que van a suplicar la muerte. Pero dice claramente que todo eso, esa desgracia viene sobre todos, menos los que tengan puesta en su frente el sello de Dios. Por eso, antes de que eso ocurra, Dios va a sellar en sus frentes a sus siervos, para cuando vengan los ángeles del cielo trayendo los juicios de Dios, pasen por alto a esas personas que están selladas. Cuando pasó ya en más épocas de la historia, en los días de Ezequiel también, había mucha gente que estaba haciendo cosas que Dios detestaba, cosas detestables a los ojos de Dios. Y Dios le dijo al hombre de lino, al hombre del tintero, le dijo, pasa por el medio del pueblo y pon un sello en la frente de todos aquellos que están clamando y gimiendo por las cosas detestables que están haciendo a mis ojos. El hombre de lino, el hombre del tintero, pasó por el medio del pueblo, le puso una marca en la frente de todos aquellos que estaban clamando y gimiendo, que estaban sufriendo por aquellas cosas detestables, y cuando se acabó ese sellamiento, Dios envía otra vez a sus ángeles y mataron a todos, a ancianos, a niños, a bebés, a todos, destruyó a todos, menos a los que tenían puesto en su frente el sello de Dios. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que al final, que mucha gente cree que ese final está muy cerca, va a pasar exactamente lo mismo. Dios va a poner un sello sobre su frente, sobre todos sus siervos, para ser protegidos de lo que viene. Y lo que viene es la ira de Dios y del Cordero, el ajuste de cuentas que Dios va a traer sobre la humanidad. Ese ira que se dice también el día del justo juicio de Dios que traerá sobre la tierra, que es un día de ajuste de cuentas, que es un día terrible y temible, pero que sin embargo lo que son los siervos de Dios van a pasar victoriosos. ¿Por qué? Porque Dios les va a proteger, les va a librar de todo eso. Por eso este sellamiento, a que sí que los 144.000 es el completo de los siervos de Dios que serán protegidos de la ira de Dios y del Cordero, porque dice que todas esas plagas, ese horror, lo describe como tormentos, vienen sobre todos menos sobre los que tienen el sello de Dios en su frente. Y eso ocurre justamente antes del fin, porque Cristo dijo que mandaba parar los vientos de destrucción hasta que se completara el número de los sellados. En cuanto ese número de los sellados se completa, vienen los vientos de destrucción y lo que le queda aquí es nada. De ahí al fin, tan hablado y tan divulgado por todas las tierras, por todos los sitios, pues es nada. Entonces es un acontecimiento que ocurrirá justamente antes del fin para proteger a los siervos de Dios de lo que viene. 144.000 es un número simbólico que significa el sello que Dios le va a dar a todos sus siervos. Se les ve después en el cielo cantando una canción nueva que nadie podía cantar. ¿Qué significa esa canción nueva? Esa canción nueva es lo que nadie antes están cantando, es como el cántico de Moisés cuando cruzaron por el Mar Rojo. Nadie podía cantar esa canción más los que pasaron por el Mar Rojo en tierra seca. Después, cuando vinieron los egipcios, se cerraron las aguas, mataron a todos. ¿Quién podía cantar esa canción? Ellos nada más. Pues estos del 144.000 son los únicos que conocerán esa canción, porque son los únicos que habrán pasado por medio de toda esa terrible gran tribulación
y por todos esos terribles acontecimientos sin que les pase nada. Son los únicos que van a poder relatar realmente lo que pasó en aquel tiempo, en ese tiempo futuro, que es lo que va a ocurrir. Y eso es justamente lo que dice también el capítulo 15 de Revelación, que las personas conocieron lo que pasó con la marca de la bestia, con la adoración a la bestia salvaje, todo lo que hizo la gran tribulación, la gran persecución a esos cristianos, cómo los gobiernos persiguieron a muerte a los cristianos, cómo quisieron destruir al pueblo de Dios, o sea, todo lo que es la cantidad de mártires que van a ocasionar. Y ellos van a poderlo contar porque son los únicos que han experimentado esa época. Por eso se dice, es una canción nueva que nadie puede dominar, solamente ellos, porque ellos realmente son los que vivieron, experimentaron todo eso. Bueno, lo quise hacer breve y yo creo que cualquiera lo puede entender, es fácil de entender. Va a ocurrir, se dice que únicamente los que van a pasar por ese y van a estar ahí de pie son los que fueron sellados, que son los únicos, y que el resto pues pasarán las consecuencias. Y las consecuencias no va a ser un tiro de gracia, no, va a ser algo, dice la Biblia, que van a suplicar la muerte como la cosa más grande que les pueda pasar en ese tiempo a ellos. Eso es lo que está profetizado, y nosotros sabemos que Dios no es ningún mentiroso, ni engaña, ni miente, ni nada. La creación es grande, manifiesta claramente la clase de Dios que tenemos, y nada, Dios tiene la puerta abierta por si vas a entrar. Para todo el mundo está la puerta abierta. La puerta hoy por hoy está completamente abierta para cualquiera que quiera entrar, poder disfrutar de las gloriosas bendiciones de Dios, de la eternidad, la inmortalidad, pero una civilización que vive miles de millones de años luz más avanzados que nosotros, en gloria, felicidad, plenitud de gozo, de amor, de felicidad, como el sol, dice Cristo. Brillarán como el sol, en plenitud de energía, amor, felicidad y todo lo bueno, pero los otros que han rechazado, pues van a experimentar todo lo contrario. Y los 144.000 van a experimentar todo eso, y será la canción nueva que cantarán, porque ellos lo han experimentado, lo han vivido todo eso, y por eso dice que nadie puede dominar esa canción sino ellos. Bueno, yo os deseo lo bueno, la gloria, que lo sepáis, nada malo para nadie, jamás, pero nosotros tenemos la obligación de explicar lo que Dios dice. Lo que Dios dice, está escrito. Jesucristo lo dijo 1000 veces, está escrito, está escrito. Jesucristo lo dijo 1000 veces, está escrito, lo dijo Jesucristo. Ustedes ya saben lo que tienen que hacer, leer, ¿no? Porque hoy tenemos la palabra en nuestras manos. Qué bueno, que antes no la podíamos leer, pero hoy en día tenemos todo el mundo la palabra de Dios nada más y nada menos que en nuestras manos. Un beso muy grande, os quiero mucho, de verdad, y deseo lo mejor para vosotros. Hasta la próxima, amigos.